Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, finalizando esta semana, y lo vamos a hacer de la mejor manera, que es deleitándonos con la preciosa y la poderosa palabra del Señor, que hoy nos vamos a basar en dos versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 30. Vamos a leer el versículo 30 y el 31. Dice así la palabra del Señor. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Cuando estos dos endemoniados se acercaron a Jesús, los demonios sabían que iban a ser echados inmediatamente fuera de estos hombres. Porque, como vimos ayer, la Biblia nos enseña claramente a través del apóstol Pablo en la segunda carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es imposible que un demonio permanezca frente a Jesús. Ahora vamos a analizar estos dos versículos porque son muy interesantes. La Biblia nos enseña como en esa región de Gadara estaban paciendo un hato de muchos cerdos. Así que la primera información que podemos sacar de aquí es que esta región de Gadara era una región de gentiles y no de judíos. ¿Por qué sabemos esto? Porque para los judíos el cerdo es un animal totalmente impuro. Un judío no es que solamente tenga prohibido comer carne de cerdo, sino que además no pueden tener ningún tipo de contacto con estos animales. Así que si en Gadara habían cerdos, podemos afirmar y confirmar que Gadara era una ciudad de gentiles. Y lo segundo que vemos es que los demonios le rogaron a Jesús que si los echaba fuera, que fuesen a parar a ese hato de cerdo. Ojo aquí, presta mucha atención porque no fueron los hombres endemoniados quienes le pidieron esto a Jesús, sino que claramente se nos dice que fueron los demonios quienes hicieron esta petición. Cuando un demonio posee a una persona, comienza a tener el control de esa persona. Poco a poco la persona empieza a perder el control de su vida para que el demonio haga lo que él quiera. A tal grado que de este pasaje aprendemos que los demonios controlan aún lo que decían las personas. Jesús sabía perfectamente lo que se estaba moviendo en ese instante en el mundo espiritual. Pero una persona que desconozca esto del mundo espiritual, ¿qué diría de estos hombres? Dirían que estos hombres estaban locos, porque nadie en su sano juicio se comportaría o hablarían de esta manera. Algo que tenemos que entender muy bien, para no caer en confusión, es que una cosa es estar endemoniado y otra muy diferente es estar influenciado por un demonio. Un creyente no puede estar endemoniado. La Biblia es clara cuando dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión entre sí. Donde habita Jesús, donde habita el Espíritu Santo, no hay lugar para un demonio. Pero lo que sí puede suceder sobre un creyente es que esté siendo influenciado por un demonio. Oye, ¿y cómo sucede esto?, te preguntarás. Pues muy sencillo. Porque ese creyente le ha abierto la puerta a algún pecado. La Biblia enseña desde el principio, en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y versículo 7, que el pecado está a la puerta. El pecado está esperando que tú abras esa puerta para entrar y devorar. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5 y en el versículo 8, presenta a Satanás no solamente como nuestro adversario, sino que además lo ilustra diciendo que está como león rugiente andando alrededor buscando a las personas para devorar. Cuando una persona peca, ha abierto la puerta a Satanás. Esto no quiere decir ni mucho menos que cuando un cristiano o una persona peca queda endemoniada, ni mucho menos. Pero si esa persona persiste en ese pecado, practicándolo constante y permanentemente y no dando lugar al arrepentimiento, le estará dando cada vez más poder al enemigo hasta que el enemigo tenga autoridad sobre esa persona. Pero aún con todo eso, nosotros no tenemos temor de malas noticias, dice el Salmo, sino que la Biblia es un libro de buenas noticias. Recordemos que evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es que cuando Jesús hace acto de presencia, los demonios tienen que huir. Jesús es más poderoso
que todos los demonios juntos. De hecho, no podemos pasar por alto aquí una palabra que dice del versículo 31, y es que los demonios le dijeron a Jesús: permítenos ir a aquel hato de cerdos. Esa palabra permítenos es inmensamente importante, porque nos demuestra que Jesús tiene el poder sobre los demonios. Esas escenas de dibujos animados o en las películas donde se nos muestra a Jesús batallando con Satanás, eso es ridículo, eso es falso. Primero, que ya Jesús venció a Satanás en la cruz. Triunfó sobre todo principado, sobre toda potestad en la cruz del Calvario. Y segundo, la Biblia nos muestra cómo el Señor tiene total autoridad sobre todo el mundo espiritual. Los demonios saben quién es el que manda, y es Dios. Solo hay una manera de que los demonios tengan autoridad sobre las personas, y es que esas personas le den permiso a través de puertas del pecado. Cuando una persona vive en santidad, cuando una persona vive bien cerca de Dios, ahí Satanás no puede hacer absolutamente nada sobre esa persona. Pero vamos a terminar explicando el por qué estos demonios le pidieron a Jesús irse a este hato de cerdo. Oye, porque no sé a ti, pero a mí me resulta esta petición, qué sé yo, cuanto menos un poco extraña. La Biblia enseña, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, haciendo referencia a Satanás, lo único que pretende con las personas es hurtar, matar y destruir. El enemigo no quiere fastidiarnos un poco la vida, no quiere incomodarnos, sino que lo que el enemigo quiere de nuestra vida es nuestra destrucción. Y no solamente nuestra destrucción física aquí en la tierra, sino lo más importante y lo más grave de todo, nuestra destrucción eterna. Satanás siempre viene a destruir, su único fin es el hacer daño a las personas. Y como estos demonios sabían que tenían los segundos contados, porque estaban frente a Jesús, le rogaron al Señor ir a ese hato de cerdos, porque haciendo esto, seguirían haciendo daño a las personas de Gadara. Dejarían libres a estos dos hombres endemoniados, pero le harían mucho daño al dueño o a los dueños, a la familia de los dueños de este inmenso hato de cerdos, que en el Evangelio de Marcos, si no recuerdo mal, dicen que eran como 2.000 o más cerdos. Bueno, ya veremos en los próximos devocionales las consecuencias de esto. Pero me gustaría que prestases mucha atención a este mensaje de hoy. Satanás no tiene nada de misericordia. Satanás lo único que quiere es matar, robar y destruir. Lo que pretende es hacer el máximo daño posible, llegando incluso a enviar a la gente al infierno. Esto no es un juego. Esto no es una fiesta de carnavales donde la gente se disfraza de diablo, con cuernos, con rabo, con capas largas y se lo pasan bien. Sino que esto se trata de vida o muerte. Por eso mi consejo es: cierra la puerta a todo pecado. No juegues con el pecado. No coquetees con ningún pecado. Porque eso te puede costar la vida eterna con Jesús. Esto no es un juego. Dale lugar al arrepentimiento en tu vida cuanto antes. Hoy, dice la Biblia, no es mañana. No es el lunes, dentro de un par de días, ya el lunes me pongo serio. No. Es hoy el día de salvación. Hoy mismo, si le has abierto la puerta a cualquier pecado, si estás practicando cualquier pecado, si tienes la tendencia y estás cayendo en algún pecado, hoy es el día de que te arrepientas de ese pecado y le des lugar al Señor. Que haya un arrepentimiento genuino en tu vida y puedas pedirle perdón al Señor para que el Señor haga acto de presencia y todo demonio tenga que huir. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque eres tan bueno, eres tan inmensamente misericordioso. Tu palabra dice que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestros pecados, tú siempre estás ahí para ayudarnos. En esta hora, Señor, nos arrepentimos de todo pecado. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, no solamente perdón por los pecados, sino que nos ayudes a no cometerlos más, que nos des fuerzas, que nos des coraje, valentía, agallas para batallar contra el pecado, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Esto no es un juego, Señor, ayúdanos. Esto se trata de vida o muerte. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Guárdanos, no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana que tenemos por delante. Que tu bendición esté sobre nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada viernes te animo, te exhorto, te empujo, llámalo como quieras, a que te congregues. Mucha gente me suele decir, oye, pero eso que dices de congrégate, ¿sirve cualquier iglesia? No, rotundamente no. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, no una iglesia donde vayan a mover tus sentimientos, tus emociones. No te confundas por tener comezón de oír, equivocarte, irte a un lugar incorrecto. Analiza la iglesia. Lógicamente no podemos ir a cualquier iglesia porque no sabemos la doctrina que ahí se predica. Pero bueno, ya estamos madurando en la palabra del Señor y a estas alturas, con tantos devocionales, tantas predicaciones, tantas enseñanzas, yo creo que algo estamos madurando en el Señor y ya uno tiene cierta madurez para discernir qué es la buena doctrina o qué se está enseñando por error o por vanagloria. Así que te animo, congrégate, no pongas excusas, no pongas argumentos, busca una iglesia y congrégate. Amén. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.